El viento de octubre bajaba desde la sierra de Casas Grandes cargado de polvo y de hojas de álamo, y Matilde Escalante lo sentía golpearle la espalda mientras terminaba de doblar el último mantel bordado que le quedaba de su tía. No lloraba. Hacía meses que había dejado de llorar porque las lágrimas, había descubierto, no pagaban deudas ni devolvían casas. Metió el mantel en el baúl de madera, cerró la tapa con un chasquido seco y se quedó mirando el cuarto vacío donde había vivido 15 años cuidando a una mujer que ya no estaba. Afuera, alguien tocó la puerta con los nudillos de un niño. 3 golpes cortos y decididos, y cuando ella abrió, se encontró con un par de ojos oscuros que la miraban con una seriedad que no correspondía a los 9 años que aparentaba tener el dueño de esos ojos. Nadie en el pueblo de Casas Grandes hubiera imaginado, esa tarde fría de finales de octubre de 1947, que un niño de 9 años estaba a punto de cambiar para siempre el destino de un hombre que llevaba 4 años caminando entre los vivos como si fuera uno más de los muertos. Nadie hubiera imaginado que la respuesta a un silencio de 4 años tenía nombre, tenía manos curtidas de tanto coser y de tanto servir, y estaba parada justo ahí, en el umbral de una casa que ya no le pertenecía, sin saber que un niño llamado Emiliano Villaseca había decidido, sin permiso de nadie, resolver la tristeza de su padre. Si usted alguna vez ha sentido que la vida le arrebató todo lo que amaba, y que no le quedó más remedio que seguir caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro se estuviera cayendo a pedazos, esta historia es para usted. Deje su like ahorita mismo, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Y cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez tuvo que empezar de cero después de perderlo todo? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña esta noche? Ahora sí, comencemos. Matilde Escalante tenía 34 años y las manos de alguien que había trabajado toda su vida sin descanso. No eran manos bonitas. Tenían callos en las palmas, del hilo tirante de tantas costuras, y una cicatriz delgada en el dorso de la izquierda que se había hecho a los 20 años cortando leña porque no había hombre en la casa que lo hiciera por ella. Su tía Rosa la había criado desde que Matilde tenía 19 años y se quedó sin padres, muertos ambos en la misma epidemia que se llevó a media familia de un solo golpe. Rosa nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios y encontró en aquella sobrina huérfana el sentido que le faltaba a sus días. Matilde le devolvió ese amor con 15 años de entrega absoluta, cocinándole, cosiéndole, cuidándola en la enfermedad larga que finalmente se la llevó una madrugada de enero con la casa fría y las velas casi consumidas. Lo que Matilde no supo hasta después del entierro fue que su tía había dejado una deuda vieja, contraída años atrás con un prestamista de Nuevo Casas Grandes que jamás perdonó ni un centavo de interés. La casa, la única propiedad que le quedaba a Matilde en este mundo, se la llevaron en menos de 3 meses. Ella no protestó, no tenía a quién reclamarle, no tenía papeles que discutir, no tenía más familia que pudiera ponerse de su lado. Empacó lo poco que le permitieron conservar, unos vestidos, las herramientas de costura, el rosario de su madre, y salió a buscar dónde caber en un mundo que parecía no tener sitio reservado para mujeres solas sin dinero y sin nombre de peso. Sobrevivía cosiendo para las familias del pueblo, lavando ropa ajena, cocinando por encargo cuando había alguna fiesta que necesitara manos extra. Dormía donde podía. Primero en un cuarto prestado por una comadre de su tía, después en la trastienda de una tortillería a cambio de barrer y de amasar antes del amanecer. Nunca pedía limosna, nunca se quejaba en voz alta, y sin embargo, con lo poco que ganaba, todos los martes compartía su almuerzo con 2 niños huérfanos que dormían cerca del atrio de la iglesia, 2 hermanitos que habían quedado sin nadie después de que su madre muriera de tifoidea. Matilde no tenía mucho que dar, pero lo poco que tenía lo partía en 3 sin pensarlo 2 veces, porque sabía, mejor que nadie,
lo que se sentía no tener a quien recurrir. Fue exactamente ese martes, mientras repartía tortillas con frijoles a los dos huérfanos, sentados en las gradas de piedra del atrio, que un niño la observó desde lejos sin que ella lo notara. Emiliano Villaseca había llegado al pueblo esa mañana en la carreta que su padre mandaba cada semana a vender queso de la hacienda, acompañado del viejo Vicente, el mozo de confianza que llevaba 20 años cargando canastas para la familia Villaseca. Mientras Vicente negociaba el precio del queso con el dueño de la tienda de abarrotes, Emiliano se había escapado a caminar por la plaza, como hacía siempre que tenía oportunidad, curioseando entre los puestos, escuchando conversaciones ajenas, aprendiendo del pueblo lo que nadie le enseñaba en la hacienda. Fue así como vio a Matilde. La vio partir su almuerzo en tres, la vio reírse con los niños de algo que dijeron, una risa corta pero verdadera, de esas que no se fingen. La vio limpiarle la cara sucia a la niña más pequeña con la manga de su propio vestido, sin asco, con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces, aunque esos niños no fueran suyos. Emiliano se quedó ahí parado sin que nadie lo notara, con esa capacidad que tienen algunos niños de observar el mundo con más atención que cualquier adulto. Y en ese instante, con la simpleza terrible de los que todavía no han aprendido a complicar las cosas, pensó, esa es exactamente la mujer que necesita mi papá. No fue un pensamiento romántico, no fue siquiera un pensamiento completamente consciente de lo que implicaba. Fue, más bien, la conclusión lógica de un niño que llevaba meses viendo a su padre apagarse un poco más cada día, que escuchaba a los peones murmurar entre ellos que una casa sin mujer se va muriendo de a poquito, que extrañaba en secreto una calidez que apenas alcanzaba a recordar de cuando su madre vivía. Emiliano tenía 9 años, pero cargaba una soledad que no le correspondía a su edad, la soledad de un niño criado por un padre bueno, pero ausente por dentro, por una casa grande y silenciosa donde los pasos resonaban demasiado. Esa noche, de regreso a la hacienda, Emiliano no dijo nada, pero al día siguiente, cuando Vicente volvió a llevar queso al pueblo, el niño se las arregló para acompañarlo de nuevo, con el pretexto de que quería aprender a regatear precios como hacía su padre. La encontró otra vez, esta vez cosiendo un dobladillo sentada en el mismo escalón de piedra donde la había visto repartir su almuerzo. Se acercó despacio, con las manos metidas en los bolsillos, fingiendo un interés casual que no engañaba a nadie que lo mirara con atención, aunque Matilde, ocupada en su costura, no lo miró con esa atención hasta que el niño habló. «Buenos días, señorita. ¿Puedo sentarme aquí?» Matilde levantó la vista, sorprendida de que un niño tan pequeño le pidiera permiso con tanta formalidad. «Claro que sí, muchacho», respondió, haciéndole espacio en el escalón. «¿No deberías estar con tu familia? Vengo con Vicente, el mozo de mi papá. Estamos vendiendo queso». «Ah, ¿con qué eres de rancho?» «De hacienda», corrigió Emiliano con un orgullo infantil que hizo sonreír a Matilde por primera vez en semanas. «Mi papá tiene la hacienda El Encinar, es la más grande de por aquí». Los días siguientes se repitió el patrón. Cada vez que Vicente llevaba a Emiliano al pueblo, el niño buscaba a Matilde, y ella, sin sospechar nada más, allá de la curiosidad de un chiquillo solitario, le regalaba su tiempo entre costura y costura. Emiliano le habló de la hacienda, del bosque de encinos centenarios que le daba nombre, del molino viejo junto al arroyo que llevaba años sin moler nada, porque nadie se ocupaba de repararlo. Le habló, sobre todo, de su padre. «Mi papá era diferente antes», le confió una tarde, mientras Matilde remendaba un pantalón que le habían encargado. «Mi mamá se murió cuando yo tenía 5 años. Desde entonces, mi papá casi no sonríe. Solo sonríe cuando habla conmigo, y ni siquiera siempre». Matilde sintió una punzada de compasión, la misma que sentía por los huérfanos del atrio, aunque este niño no fuera huérfano del todo. «Lo siento mucho, muchacho», le dijo, sin dejar de coser. «A veces la vida nos quita cosas que nunca deberíamos perder». «¿Usted también perdió a alguien?».
A mi tía. Me crió ella. Se murió hace unos meses. Emiliano guardó silencio un momento, procesando aquello con la seriedad extraña de los niños que han aprendido demasiado pronto sobre el dolor ajeno. Entonces usted también está sola, dijo, más como una constatación que como una pregunta. Así es, respondió Matilde sin amargura, con la resignación tranquila de quien ya ha hecho las paces con su circunstancia. Emiliano no dijo nada más esa tarde, pero por dentro, la idea que llevaba días germinando terminó de tomar forma con la solidez de una decisión adulta tomada por una mente infantil. Si su padre estaba solo y esta mujer estaba sola, entonces el problema tenía solución, y él, Emiliano Villaseca, se encargaría de resolverlo. Matilde, por su parte, jamás sospechó que detrás de las visitas de aquel niño curioso se escondía algo más que la simple necesidad de conversar con alguien nuevo. Pensaba, cuando pensaba en ello, que Emiliano era un chiquillo solitario que encontraba en ella una oreja amable, y no le parecía mal servir de eso para un niño que claramente cargaba una tristeza más grande de lo que le correspondía. No imaginaba el plan que se estaba tejiendo, paciente y decidido, en la cabeza de un niño de 9 años que había decidido que su padre merecía volver a sonreír. Pasó casi un mes. Matilde seguía cosiendo, lavando, repartiendo su almuerzo los martes con los mismos 2 huérfanos, sobreviviendo con la dignidad silenciosa de quien no tiene otra opción más que sobrevivir con dignidad. Su situación, sin embargo, empeoraba. La dueña de la tortillería donde dormía necesitaba el cuarto para un familiar que llegaba de fuera, y le había avisado que tenía hasta finales de mes para desocuparlo. Matilde no sabía todavía a dónde iría después. Estaba la tarde en que Emiliano apareció inesperadamente en la puerta de aquel cuarto prestado, terminando de empacar sus escasas pertenencias en el mismo baúl que había cargado desde la casa de su tía, sin saber muy bien hacia dónde caminaría al día siguiente. Los 3 golpes secos en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Cuando abrió y vio a Emiliano parado ahí solo, sin Vicente, con las mejillas rojas del frío y una determinación extraña brillándole en los ojos, Matilde sintió que algo no encajaba. «¿Y Vicente, muchacho? Viniste solo hasta aquí. Le pedí que me dejara caminar un rato yo solo. No está lejos. Tu papá se va a preocupar». «Por eso vine rápido», respondió Emiliano. Y entonces, sin más preámbulo, sin la vacilación que cualquier adulto hubiera tenido antes de soltar semejante frase, dijo las palabras que llevaba días ensayando en su cabeza. «Papá, ya encontré una esposa para usted». Matilde se quedó paralizada un instante, con el baúl a medio cerrar y las manos suspendidas en el aire. Luego soltó una risa breve, pensando que era una broma infantil, una de esas ocurrencias que los niños sueltan sin medir el peso de las palabras. «Ay, muchacho, ¿qué cosas dices?», respondió, volviendo a su tarea de empacar. «Anda, vete a tu casa antes de que oscurezca». Pero Emiliano no se movió. «Es en serio, señorita Matilde. Yo pensé mucho esto. Usted no tiene familia. Mi papá tampoco tiene esposa. Usted cuidó a su tía 15 años. Mi papá necesita a alguien que cuide la casa y que lo haga sonreír otra vez». Matilde dejó de reír. Algo en el tono del niño, esa mezcla de inocencia y de convicción absoluta, le hizo entender que no estaba bromeando, que aquello no era un juego de niños, sino un plan concebido con toda la seriedad de la que era capaz un corazón de 9 años. «Emiliano», dijo con suavidad, arrodillándose para quedar a su altura, «eso no es algo que se decide así. Tu papá no me conoce. Yo no lo conozco a él. Las cosas no funcionan de esa manera». «Pero él ni siquiera sabe que usted existe», insistió el niño, con la lógica implacable de la infancia. «Solo le pido que venga a la hacienda una vez, nada más una vez. Si después quiere irse, nadie la va a obligar a quedarse». Matilde negó con la cabeza, pero algo en la insistencia del niño, en su soledad evidente, en la manera en que sus ojos brillaban con una esperanza que no correspondía tener a esa edad, le apretó el pecho de una forma que no supo nombrar.
Pensó en los dos huérfanos del atrio, en la facilidad con la que ella misma se había vuelto, sin proponérselo, una figura de rosa para niños que no eran suyos. Pensó que negarle esto a Emiliano, aunque fuera un disparate, sería como cerrarle una puerta a un niño que ya había perdido demasiado. «No voy a prometerte nada, muchacho», dijo finalmente, más para calmarlo que porque realmente pensara ceder. «Pero está bien. Iré una vez, solo para que dejes de insistir». El rostro de Emiliano se iluminó como si le hubieran entregado el mundo entero. «Mañana», dijo, casi sin aliento por la emoción. «Vicente puede pasar por usted mañana en la mañana». Y así, sin que Matilde terminara de comprender del todo en qué se estaba metiendo, aceptó, más por no decepcionar a un niño solitario que por cualquier expectativa real, subirse a la carreta que la llevaría a la hacienda El Encinar. La hacienda apareció ante sus ojos como algo salido de otra época, un mundo aparte del pueblo pequeño, donde ella había pasado toda su vida. La casa principal, de piedra gris y techos altos, se levantaba entre un bosque de encinos que ya empezaban a teñirse de los colores del otoño, hojas doradas y rojizas cayendo despacio sobre los corrales donde el ganado Hereford pastaba con la tranquilidad de quien no sabe que es observado. Más allá, hacia el arroyo, Matilde alcanzó a distinguir la silueta de un molino viejo, con las aspas quietas y el techo parcialmente hundido. Un esqueleto de madera que alguna vez debió haber sido el corazón funcional de toda la propiedad. Vicente la ayudó a bajar de la carreta y la condujo hacia la casa con una mezcla de curiosidad y cautela, sin preguntar demasiado, aunque era evidente que no entendía del todo por qué el niño había llevado a una desconocida hasta ahí. Emiliano corría delante, ansioso, buscando con la mirada a su padre, y entonces sucedió. Don Ramiro Villaseca venía cruzando el patio principal, todavía con la ropa de trabajo cubierta del polvo del día, el sombrero calado hasta las cejas y el paso firme de quien ha caminado esa misma tierra 10.000 veces. Se detuvo en seco al ver a su hijo parado en la entrada de la casa junto a una mujer que no reconocía. Una mujer de 30 y tantos años, vestida con sencillez, pero con una dignidad que se notaba incluso desde lejos, con las manos entrelazadas frente a ella en un gesto de nerviosismo apenas contenido. Emiliano, sin darle tiempo a nadie de procesar la escena, corrió hacia su padre y anunció, con el pecho hinchado de orgullo, como quien acaba de resolver el problema más importante del mundo: «Papá, le encontré una esposa». El silencio que siguió a esas palabras pareció detener el tiempo mismo. Ramiro se quedó completamente inmóvil, con una mano todavía suspendida a medio camino de quitarse el sombrero, los ojos fijos en su hijo y luego en la mujer desconocida, incapaz de articular una sola palabra. Vicente, que llevaba las riendas del caballo, se quedó paralizado también, sin saber si debía intervenir o desaparecer discretamente. Desde la puerta de la cocina, la ama de llaves de la hacienda, una mujer mayor de rostro curtido por los años, salió justo a tiempo para presenciar la escena completa, y la bandeja que llevaba en las manos estuvo a punto de estrellarse contra el suelo. Doña Candelaria Sotelo llevaba 35 años sirviendo en aquella casa. Había conocido a los padres de Ramiro, había visto crecer al propio Ramiro desde niño, lo había acompañado en su boda, había ayudado a criar a Emiliano después de que la señora de la casa muriera, y en todos esos años jamás había presenciado nada parecido a lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Se quedó de pie junto a la puerta quieta, observando, con esa capacidad que había desarrollado durante décadas de servicio, de entender exactamente cuándo debía hablar y cuándo debía simplemente esperar. Matilde, por su parte, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Emiliano con una mezcla de vergüenza y de reproche silencioso, comprendiendo demasiado tarde la magnitud del disparate en el que la había metido, y luego miró a Ramiro, buscando las palabras que pudieran deshacer aquel momento imposible. «Don Ramiro, yo», empezó a decir,
con la voz apenas firme, pero él levantó una mano, no de manera brusca, sino con un gesto que pedía un momento de silencio, como si necesitara ese instante para reorganizar el mundo que su hijo acababa de sacudir. Los peones que trabajaban cerca del corral se habían detenido también, fingiendo revisar herramientas o arreglar cercas, pero con las orejas bien atentas a lo que ocurría en el patio principal. Nadie decía nada. Nadie sabía qué decir. Ramiro finalmente se quitó el sombrero por completo, en un gesto que en él equivalía a un saludo formal, y caminó los últimos pasos que lo separaban de Matilde, deteniéndose a una distancia respetuosa. La observó un momento, con esos ojos oscuros que Emiliano había heredado de él, ojos que cargaban un peso que Matilde no supo nombrar todavía, aunque reconocería después como el peso específico del duelo largo, del que se prolonga tanto que termina por convertirse en parte del carácter mismo de una persona. «Disculpe a mi hijo, señora», dijo por fin, con una voz grave pero controlada, sin el enojo que cualquiera hubiera esperado ante semejante circunstancia. «No sé qué idea se le habrá metido en la cabeza». «Lo siento mucho, don Ramiro», respondió Matilde, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Su hijo insistió tanto que acepté venir solo para que no se sintiera decepcionado. No tenía intención de causarle ninguna molestia. Ya me voy». Hizo el ademán de darse la vuelta, pero fue entonces cuando Emiliano, con los ojos llenos de una angustia repentina al ver que su plan se desmoronaba tan rápido como había nacido, tomó la mano de su padre y la de Matilde, en un gesto instintivo que sorprendió a todos por igual, incluido a él mismo. «Por favor, papá», dijo con la voz quebrada, «solo déjala quedarse a comer. Nada más eso. Se lo prometí». Ramiro miró a su hijo, y algo en la desesperación contenida de esa petición, en la vulnerabilidad que Emiliano rara vez mostraba, le apretó el pecho de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Miró después a Matilde, que esperaba de pie, con el orgullo intacto pese a la incomodidad evidente de la situación, sin suplicar, sin insistir, simplemente esperando con la dignidad de quien ha aprendido a esperar sin perder la compostura. Entonces, en contra de toda lógica, en contra de lo que cualquiera hubiera esperado de un hombre en su posición ante semejante escena, Ramiro hizo algo que sorprendió incluso a Vicente, que llevaba 20 años trabajando para él y creía conocer cada uno de sus gestos. «Pasé, señora», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta de la casa. Sería una descortesía no ofrecerle al menos algo de comer después de un viaje tan largo. No lo hizo por la situación absurda en la que su hijo lo había puesto. Lo hizo, según entendería Matilde con el paso de los días, por el respeto profundo que Ramiro Villaseca sentía hacia cualquier mujer, un respeto forjado quizás en la memoria de su propia esposa, una regla de conducta que no dependía de las circunstancias, sino de quién era él como hombre. Doña Candelaria, que seguía de pie junto a la puerta con la bandeja todavía en las manos, fue la primera en reaccionar con algo parecido a la normalidad. «Voy a poner un plato más en la mesa», anunció, con una voz tranquila que pareció devolver el ritmo natural al patio entero, y desapareció hacia la cocina, no sin antes lanzarle a Matilde una mirada evaluadora, rápida pero minuciosa, del tipo que solo una mujer con décadas de experiencia observando a la gente es capaz de lanzar. La comida fue silenciosa, tensa, cargada de miradas que se cruzaban y se apartaban con rapidez. Emiliano, sentado entre los dos adultos, comía con un entusiasmo que contrastaba brutalmente con el silencio incómodo de la mesa, satisfecho consigo mismo, pese a que ni su padre ni Matilde parecían dispuestos a dirigirse la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Doña Candelaria entraba y salía de la cocina observando cada detalle sin decir una palabra de más, con la paciencia de quien sabe que las cosas importantes rara vez se resuelven en un solo día. Al terminar de comer, Ramiro ofreció que Vicente la llevara de regreso al pueblo antes de que oscureciera por completo, y Matilde aceptó con un alivio que no logró disimular del todo.
Pero cuando ya se despedía en la puerta, agradeciendo la hospitalidad con la formalidad de quien no espera volver a pisar ese lugar jamás, Ramiro le hizo una pregunta que ni él mismo esperaba hacer. ¿Dónde está viviendo usted, señora? Matilde dudó un instante antes de responder, sopesando si valía la pena la vergüenza de admitir su situación ante un desconocido. En un cuarto que me presta la dueña de una tortillería, pero me pidió que lo desocupe antes de que termine el mes. Ramiro no dijo nada más en ese momento, simplemente asintió, con el gesto parco de un hombre acostumbrado a guardarse sus pensamientos, y la despidió con un movimiento de cabeza mientras Vicente preparaba la carreta. Aquella noche, después de que Emiliano se durmiera, Ramiro se quedó sentado un largo rato en el despacho de la casa, frente a la chimenea apagada, con un vaso de mezcal que apenas tocó entre las manos. Pensaba en su hijo, en la audacia inexplicable de lo que había hecho, en la soledad que debía estar sintiendo Emiliano para llegar a semejante extremo. Y pensaba también, aunque se esforzaba por no admitirlo del todo, en la mujer que había comido en su mesa esa tarde, en la manera en que había mantenido la dignidad pese a la vergüenza evidente, en sus manos curtidas de trabajo que hablaban de una vida dura sobrellevada sin quejas. No era la primera vez, desde la muerte de su esposa Leonor 4 años atrás, que Ramiro pasaba una noche entera sin poder dormir. Pero sí era, quizás, la primera vez en mucho tiempo que el insomnio no estaba hecho enteramente de duelo. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente que no engañaba a nadie en la hacienda. Doña Candelaria, que había pasado 3 décadas y media observando a Ramiro con la atención de quien lo considera casi un hijo propio, notó los cambios pequeños que nadie más hubiera detectado. Lo notó más distraído durante las labores del campo, lo notó preguntándole a Vicente, con una casualidad demasiado estudiada, si sabía algo más de aquella mujer que había estado en la hacienda. Lo notó, sobre todo, mirando hacia el pueblo en las tardes, hacia el camino por donde había partido la carreta que se llevó a Matilde de regreso. Emiliano, por su parte, no se daba por vencido. Con la persistencia obstinada de los niños que han decidido algo y no encuentran razón para cambiar de opinión, siguió insistiendo, con preguntas indirectas, con comentarios casuales durante la cena, con esa capacidad infantil de nombrar lo que los adultos prefieren callar. ¿Te acuerdas de la señorita Matilde, papá? Claro que me acuerdo, Emiliano, pero ya basta de esas ideas. No es una idea, es que la casa se sintió diferente cuando ella estuvo aquí. Ramiro no supo qué responder a eso, porque en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, su hijo tenía razón. Fue doña Candelaria quien, con la sutileza que solo da la experiencia de décadas sirviendo a una misma familia, terminó de inclinar la balanza. Una tarde, mientras servía el café después de la comida, comentó como quien no quiere la cosa. Ese cuarto de costura de la señora Leonor lleva 4 años cerrado, don Ramiro. Alguien con manos hábiles para la aguja podría hacerle mucho bien a esta casa, si alguna vez decide usted abrirlo otra vez. No era un consejo directo, no era siquiera una sugerencia explícita, pero Ramiro entendió perfectamente lo que doña Candelaria estaba diciendo sin decirlo, y por primera vez en 4 años, la idea de abrir aquel cuarto que había permanecido intacto como un santuario no le provocó el rechazo instintivo de siempre. Una semana después de aquella primera visita, Ramiro mandó a Vicente al pueblo con un recado formal, escrito de su puño y letra, en el que le ofrecía a la señora Matilde Escalante un empleo temporal en la hacienda El Encinar, ayudando en las labores de costura y en la organización general de la casa, con habitación y comida incluidas, mientras ella resolvía su situación de vivienda. La carta era estrictamente profesional, sin una sola palabra que insinuara otra cosa, redactada con la formalidad de un hombre que sabía exactamente dónde estaban los límites de lo apropiado. Matilde leyó la carta 3 veces antes de decidirse,
Sabía que aceptar significaba exponerse otra vez a la incomodidad de aquella primera visita, a las miradas curiosas de los peones, a la posibilidad de habladurías. Pero también sabía que no tenía muchas más opciones, que el plazo para desocupar el cuarto de la tortillería se acercaba, y que un trabajo con techo y comida garantizados no era algo que pudiera darse el lujo de rechazar por orgullo. Aceptó. Cuando llegó a la hacienda por segunda vez, esta vez con la certeza de que se quedaría un tiempo indefinido, Matilde sintió el peso de todas las miradas puestas sobre ella. Los peones cuchicheaban entre ellos, sin malicia real, pero con la curiosidad natural de cualquier comunidad pequeña ante una novedad. Doña Candelaria la recibió con una cortesía cautelosa, evaluándola todavía, sin terminar de decidir qué pensar de aquella mujer que su patrón había decidido contratar bajo circunstancias tan extrañas. «Aquí va a dormir usted», le dijo, mostrándole un cuarto sencillo pero limpio en el ala de servicio de la casa, alejado de los aposentos principales. «Y estas son sus labores». Doña Candelaria le explicó con precisión militar las tareas esperadas, la organización de la ropa de casa, la reparación de prendas, la ayuda ocasional en la cocina cuando hiciera falta, todo con un tono que dejaba claro los límites profesionales de la relación, sin dar pie a ninguna interpretación distinta. Matilde asintió a cada indicación, agradecida en el fondo por esa claridad, porque le permitía entender exactamente cuál era su lugar en aquella casa desconocida. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Matilde trabajaba con una entrega que no pasó desapercibida para nadie, levantándose antes del amanecer, ayudando en la cocina sin que se lo pidieran, reorganizando el armario de ropa blanca con un método que doña Candelaria, pese a su reticencia inicial, no pudo evitar reconocer como excelente. Reparó cortinas que llevaban años descosidas, remendó manteles que la propia doña Candelaria había dado por perdidos, y enseñó a la joven cocinera de la hacienda, una muchacha llamada Petra, un par de recetas que había aprendido de su tía y que pronto se convirtieron en las favoritas de Emiliano. Ramiro la observaba de lejos, sin acercarse demasiado, manteniendo la distancia formal que consideraba apropiada, dado el carácter de la relación laboral entre ambos. Pero no podía evitar notar los cambios pequeños que Matilde iba introduciendo en la casa, casi sin proponérselo. Las cortinas de la sala, que llevaban años cerradas para no tener que verlas deshilachadas, volvían a abrirse por las mañanas, dejando entrar la luz del sol sobre los muebles que Ramiro jamás había permitido mover del lugar exacto donde su esposa los había dejado. Las flores silvestres que Matilde cortaba en sus paseos por los alrededores empezaron a aparecer en pequeños arreglos sobre la mesa del comedor. La casa, que durante 4 años había sonado únicamente a los pasos solitarios de un hombre y un niño, empezó a llenarse de sonidos nuevos, el canturreo bajo con que Matilde acompañaba su costura, las risas de Emiliano, que se oían con más frecuencia, el trajín de la cocina que ya no parecía tan silenciosa. Fue en esos primeros días de convivencia, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, cuando ocurrió el primer momento verdaderamente significativo entre Ramiro y Matilde. Una tarde, mientras regresaba del campo antes de lo habitual, Ramiro se detuvo en el corredor exterior de la casa, oculto parcialmente por la sombra de un encino, y observó, sin que ella lo notara, a Matilde sentada en el patio trasero, cosiendo bajo la luz dorada de las 4 de la tarde. Tenía el cabello recogido en un chongo sencillo, algunos mechones sueltos, escapándose alrededor de su rostro concentrado, y sus manos se movían con una destreza hipnótica sobre la tela, la aguja entrando y saliendo con un ritmo que parecía casi musical. Emiliano estaba sentado a su lado, en el suelo, jugando con unos soldaditos de madera tallados, y de vez en cuando Matilde le hacía alguna pregunta, o le corregía con suavidad algún detalle de su juego, y el niño respondía con una naturalidad que a Ramiro le apretó el pecho de una forma que no había sentido en años.
Ramiro se quedó ahí inmóvil, observando aquella escena con una mezcla de sentimientos que no supo nombrar del todo. Reconocía algo en la postura erguida de aquella mujer, algo en la manera en que su rostro, pese al cansancio evidente de una vida dura, conservaba una dignidad silenciosa que no pedía nada a cambio. No era exactamente atracción, o no solo eso, era más bien el reconocimiento de una fuerza similar a la suya propia, la fuerza de alguien que ha aprendido a sobrevivir sin quejarse, a trabajar sin esperar reconocimiento, a mantenerse en pie pese a que la vida le había dado motivos de sobra para quebrarse. No supo cuánto tiempo estuvo observándola desde la sombra del encino, pero cuando finalmente se apartó y entró a la casa por la puerta trasera, algo dentro de él se había movido, algo que llevaba 4 años completamente inmóvil y que ahora, apenas 1 centímetro, había empezado a desplazarse. Las semanas siguientes fueron construyendo, ladrillo sobre ladrillo, una convivencia que ninguno de los dos había planeado ni buscado, pero que se fue asentando con la naturalidad de las cosas que están destinadas a ocurrir. Matilde y Ramiro apenas cruzaban palabra directa más allá de lo necesario para las labores de la casa, pero ambos empezaron a notar, con una conciencia creciente que ninguno se atrevía a nombrar, la presencia constante del otro en el ritmo diario de la hacienda. Emiliano, mientras tanto, observaba todo con la satisfacción silenciosa de quien ve su plan avanzar exactamente como lo había imaginado, aunque con la paciencia que había tenido que aprender rápidamente, entendiendo que estas cosas no se apresuraban con la misma facilidad con que se anunciaba una esposa en un patio. El primer gran cambio visible ocurrió con el molino. El viejo molino de agua, situado junto al arroyo que cruzaba una de las esquinas más alejadas de la propiedad, llevaba parado desde antes de que Leonor muriera. Había sido, en su momento, una pieza fundamental de la hacienda, moliendo el trigo que la propiedad producía en abundancia, pero con la muerte de la señora de la casa, Ramiro había dejado de ocuparse de él, como de tantas otras cosas que le recordaban demasiado a los tiempos en que su esposa aún caminaba por aquellos corredores. El molino se había ido deteriorando poco a poco, las aspas quietas, cubiertas de musgo, el mecanismo interior oxidado por la falta de uso, convirtiéndose en poco más que un monumento silencioso al abandono. Emiliano, que solía explorar cada rincón de la propiedad con la curiosidad incansable de su edad, llevó un día a Matilde hasta el molino, orgulloso de mostrarle aquel rincón olvidado de la hacienda. «Este molino lo construyó mi abuelo», le explicó, con esa mezcla de conocimiento heredado y de fantasía infantil que caracterizaba sus relatos. «Mi papá dice que antes molía todo el trigo de la hacienda y hasta el de los ranchos vecinos, pero ya nadie lo usa». Matilde se acercó al mecanismo con la curiosidad práctica de alguien acostumbrada a arreglar cosas rotas. Examinó las aspas, el eje central, el sistema de piedras que en algún momento debió haber molido el grano con eficiencia. Con la ayuda de Vicente, que conocía el funcionamiento básico de la maquinaria por haberlo visto operar en su juventud, y con la fuerza de voluntad de Emiliano, que se ofreció encantado a ayudar en lo que hiciera falta, Matilde empezó, poco a poco, en sus ratos libres, a limpiar y reparar lo que podía del viejo molino. No era una tarea que le correspondiera. Nadie se lo había pedido, pero había algo en aquel mecanismo silencioso y abandonado que le recordaba, de alguna manera oscura que no terminaba de entender, a la propia casa, a la propia familia que la había acogido sin buscarlo. Un mecanismo que alguna vez había tenido un propósito claro, que había servido, que había dado sustento y que ahora simplemente esperaba, inmóvil, a que alguien decidiera devolverle la vida. Ramiro descubrió lo que estaba ocurriendo con el molino casi por casualidad, una tarde en que salió a caballo a revisar los linderos más alejados de la propiedad y encontró a Matilde, con las mangas del vestido remangadas y las manos manchadas de grasa,
ajustando una pieza del mecanismo mientras Emiliano le pasaba herramientas con la seriedad de un aprendiz de mecánico. Se detuvo a cierta distancia, sin que ellos lo notaran de inmediato, y observó la escena con una sorpresa que rápidamente se transformó en algo más profundo. No dijo nada al principio, simplemente bajó del caballo y se acercó despacio. «¿Qué están haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Emiliano, sin darse cuenta de la carga simbólica de lo que estaba diciendo, respondió con total naturalidad. «Estamos arreglando el molino de mi abuelo, papá. La señorita Matilde dice que con un poco de trabajo puede volver a moler». Ramiro miró a Matilde, que se había quedado quieta, con las manos manchadas y una expresión cautelosa, como si temiera haber cruzado una línea que no le correspondía cruzar. «Espero no haber hecho mal, don Ramiro», dijo ella, poniéndose de pie con la dignidad silenciosa que la caracterizaba. «Su hijo me trajo aquí y me pareció una lástima ver algo tan bien construido echado a perder por falta de uso». Ramiro caminó hacia el mecanismo, pasando la mano por la madera desgastada del eje central, sintiendo bajo los dedos la textura áspera del tiempo y del abandono. No dijo nada durante un largo momento, y Matilde temió haber cometido un error irreparable, tocando algo que quizás tenía un significado que ella desconocía. «Mi padre construyó este molino con sus propias manos», dijo finalmente Ramiro, con una voz que sonaba distinta, más suave que la formalidad habitual con que se dirigía a ella. «Molió trigo para media región durante años. Cuando mi esposa murió, dejé de ocuparme de él, dejé de ocuparme de muchas cosas». Fue la primera vez que Ramiro mencionaba a su esposa directamente frente a Matilde, y ambos sintieron el peso de esa confesión involuntaria, breve pero significativa, como una puerta que se entreabría apenas un instante antes de volver a cerrarse. «No tiene que disculparse, señora», agregó Ramiro, mirándola directamente por primera vez con algo que no era solo cortesía formal. «Al contrario, le agradezco que se haya tomado la molestia». Y con esas palabras, sin decir mucho más, tomó una de las herramientas que Emiliano sostenía y se arrodilló junto al mecanismo, ayudando en la reparación con sus propias manos. Algo que ni doña Candelaria ni Vicente recordaban haberlo visto hacer en años, ocuparse de algo que no fuera estrictamente necesario para el funcionamiento básico de la hacienda. Aquella tarde, los tres trabajaron juntos hasta que el sol empezó a bajar detrás de la sierra, tiñendo el cielo de naranjas y morados, y aunque el molino todavía no funcionaba del todo, algo en el ambiente había cambiado de manera perceptible. Emiliano, sentado sobre una roca cercana, observaba a su padre y a Matilde trabajar codo a codo con una sonrisa que no podía ni quería disimular. Esa noche, durante la cena, hubo por primera vez una conversación que se extendió más allá de lo estrictamente necesario. Ramiro le preguntó a Matilde sobre su vida antes de llegar a la hacienda, con cautela, sin presionar, y ella le contó, con la misma discreción con que solía hablar de sí misma, algunos fragmentos de su historia, el cuidado de su tía, la pérdida de la casa, los años de trabajo sin descanso. Ramiro escuchó con una atención genuina, y en algún momento de esa conversación, doña Candelaria, que servía la mesa en silencio, intercambió una mirada breve con Vicente, una mirada que decía, sin palabras, que algo estaba cambiando en aquella casa después de 4 años de silencio inmóvil. Los meses de otoño avanzaron con una lentitud que a Matilde le pareció extraña, acostumbrada como estaba al ritmo apresurado de la supervivencia diaria en el pueblo. En la hacienda, el tiempo parecía transcurrir de otra manera, marcado por las estaciones, por las labores del campo, por los pequeños rituales domésticos que ella misma había empezado, sin proponérselo del todo, a construir. El molino se convirtió en un proyecto compartido entre los tres, aunque avanzaba despacio en los ratos libres que dejaban las obligaciones de cada uno. Vicente aportaba su conocimiento técnico, Emiliano su entusiasmo incansable, y Ramiro
Cada vez con más frecuencia encontraba pretextos para pasar por ahí, para revisar el avance, para quedarse un rato ayudando con alguna pieza que necesitaba fuerza para ajustarse. Fue durante una de esas tardes, mientras trabajaban juntos en silencio, cuando ocurrió el segundo momento importante entre ellos, uno tan pequeño que cualquiera que no estuviera prestando atención lo hubiera pasado por alto por completo. Matilde estaba intentando ajustar una pieza metálica que se resistía a encajar, forcejeando con una llave que le quedaba grande para sus manos, y Ramiro, que trabajaba a su lado en otra parte del mecanismo, notó el esfuerzo inútil que ella hacía. Sin decir palabras se acercó y con un gesto natural, casi automático, colocó su mano sobre la de ella para ayudarla a girar la llave con la fuerza necesaria. El contacto duró apenas unos segundos. La mano áspera y curtida de Ramiro, cubierta de callos de años de trabajo en el campo, sobre la mano igualmente trabajada de Matilde, ambos concentrados en la tarea, sin mirarse directamente, pero conscientes, de manera casi eléctrica, de aquel roce que ninguno de los dos había planeado ni buscado. La pieza se dio, encajó en su lugar con un chasquido metálico, y Ramiro retiró la mano casi de inmediato, con una torpeza súbita que contrastaba con su habitual compostura. «Gracias», dijo Matilde en voz baja, sin levantar del todo la mirada. «De nada», respondió Ramiro, y por un instante, apenas un instante, sus ojos se encontraron, y en esa mirada breve pasó algo que ninguno de los dos supo nombrar todavía, un reconocimiento silencioso de que algo estaba naciendo entre ellos, algo que ninguno había buscado, pero que ninguno era ya capaz de negar del todo. Emiliano, que jugaba cerca con unas piedras junto al arroyo, no vio el momento exacto, pero sintió, con esa intuición particular de los niños, que algo importante había ocurrido. Y esa noche, cuando su padre lo arropó en la cama, se atrevió a preguntar, con la curiosidad directa que lo caracterizaba: «¿Te gusta la señorita Matilde, papá?». Ramiro se quedó callado un momento, sopesando la pregunta con la seriedad que merecía. «Es una buena mujer, Emiliano», respondió finalmente con cuidado, «y ha hecho mucho bien en esta casa. Pero eso no es lo que te pregunté». Ramiro sonrió, casi a su pesar, ante la perspicacia de su hijo. «Duérmete, muchacho», dijo, besándole la frente, sin responder directamente a la pregunta, aunque ambos sabían que el silencio decía más de lo que cualquier respuesta hubiera podido decir. La convivencia entre Matilde y Ramiro siguió profundizándose durante las semanas siguientes, aunque siempre dentro de los límites de una formalidad cuidadosa que ninguno de los dos se atrevía a romper del todo. Hablaban más, sí, durante las cenas, durante los encuentros casuales en los corredores de la casa, pero siempre con la cautela de dos personas que han sido heridas por la vida y que temen, cada una a su manera, volver a arriesgarse. Matilde, por su parte, luchaba internamente con sentimientos que no se permitía nombrar del todo. Sabía, con la claridad de quien ha aprendido a leer las situaciones con realismo, que su posición en aquella casa era precaria, que era, al fin y al cabo, una empleada, una mujer sin familia ni fortuna que dependía de la generosidad de un hombre que, pese a la calidez creciente entre ellos, jamás le había dado ninguna señal explícita de que sus intenciones fueran más allá de la cortesía. Se decía a sí misma, en las noches solitarias, en su pequeño cuarto del ala de servicio, que no debía hacerse ilusiones, que la vida ya le había enseñado que las cosas buenas rara vez duraban, y que lo más sensato era agradecer el techo y la comida sin esperar nada más. Y sin embargo, no podía evitar que su corazón se acelerara cada vez que escuchaba los pasos de Ramiro acercarse por el corredor. No podía evitar buscar, sin proponérselo, su presencia durante las comidas. No podía evitar que la mano áspera sobre la suya, aquella tarde junto al molino, se hubiera quedado grabada en su memoria con una nitidez que la sorprendía a sí misma. Ramiro, por su lado,
libraba una batalla interna igualmente compleja. Durante 4 años se había convencido a sí mismo de que su corazón había muerto junto con Leonor, que su papel en este mundo se reducía a criar a su hijo y a mantener la hacienda funcionando, sin espacio para nada más. Pero la presencia de Matilde había ido resquebrajando poco a poco esa certeza que él mismo se había impuesto como una especie de penitencia silenciosa. No sabía si lo que sentía era una traición a la memoria de su esposa, o si era simplemente la vida reclamando su derecho a seguir adelante. Y esa incertidumbre lo mantenía despierto muchas noches, sentado en el despacho, mirando el retrato de Leonor que colgaba sobre la chimenea, buscando en aquel rostro pintado alguna señal, algún permiso que nunca llegaba de manera clara. Fue doña Candelaria quien, observando todo desde la distancia prudente que su posición le permitía, empezó a preocuparse de que aquella indecisión mutua terminara por consumirse a sí misma antes de florecer en algo real. Llevaba semanas viendo los cambios en la casa, la luz que había vuelto a los ojos de Emiliano, la manera en que Ramiro, sin darse cuenta él mismo, buscaba pretextos para estar cerca de Matilde y sentía, con la sabiduría de sus 63 años y de sus 35 años de servicio a aquella familia, que el momento de intervenir, aunque fuera con la sutileza que la caracterizaba, se acercaba. Pero antes de que ese momento llegara, una sombra empezó a proyectarse sobre la hacienda, una sombra con nombre y apellido, que llevaba semanas observando de lejos los rumores que corrían por la región. Don Severiano Barrón era dueño de la hacienda vecina, una propiedad casi tan grande como el Encinar, dedicada principalmente a la cría de caballos y al cultivo de algodón. Viudo desde hacía ya varios años, Severiano había alimentado durante mucho tiempo la ambición de unir ambas propiedades a través de un matrimonio conveniente, un plan que llevaba tejiendo desde antes, incluso de que Leonor muriera, aunque nunca había encontrado la ocasión propicia para ponerlo en marcha abiertamente. Su hermana, doña Herminia, viuda también, sin hijos, era la pieza que Severiano había estado moviendo pacientemente en aquel tablero, con la esperanza de que Ramiro, tarde o temprano, aceptara considerar una unión que consolidaría el poder de ambas familias sobre la región entera. Durante los 4 años de duelo de Ramiro, Severiano había mantenido una paciencia calculada, visitando ocasionalmente la hacienda con el pretexto de negocios ganaderos, mencionando de manera casual las virtudes de su hermana, sembrando la idea sin presionar demasiado, confiado en que el tiempo y la soledad terminarían por convencer a Ramiro de la conveniencia de aquella alianza. Pero cuando los rumores sobre una mujer desconocida trabajando en la hacienda El Encinar empezaron a circular por la región, primero como chismes menores intercambiados en la tienda de abarrotes del pueblo, después con mayor insistencia entre los comerciantes que visitaban ambas propiedades, Severiano sintió que su plan corría peligro de desmoronarse. Decidió actuar. Su primera visita, apenas 2 semanas después de que el molino empezara a girar de nuevo con timidez, fue cordial en apariencia, cargada de la cortesía calculada que Severiano dominaba como pocos. Llegó a la hacienda con el pretexto de discutir un acuerdo sobre el uso compartido de un tramo de tierra fronterizo entre ambas propiedades, y durante la conversación, mientras tomaban café en el despacho de Ramiro, deslizó comentarios que parecían casuales, pero que llevaban una intención clara. «He escuchado que tiene usted una nueva empleada en la casa», comentó, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Así es», respondió Ramiro, con la cautela de quien intuye hacia dónde se dirige la conversación. Severiano asintió, dando un sorbo lento a su café. «Es bueno que se ocupe usted de esas cosas, Ramiro. Aunque debo decirle como amigo que soy de esta familia desde hace tantos años, que la gente habla. Ya sabe usted cómo es la gente de por aquí. Una mujer desconocida, sin familia, sin referencias claras, viviendo en la casa de un hacendado viudo. No quisiera que su reputación ni la de su hijo se vieran manchadas por habladurías innecesarias».
Ramiro sintió el peso calculado de aquellas palabras, la manera en que Severiano envolvía la amenaza en un manto de preocupación fingida. «Le agradezco su interés, Severiano», respondió con firmeza contenida, «pero mis asuntos domésticos no le corresponden a nadie más que a mí». Por supuesto», se apresuró a decir Severiano, levantando las manos en un gesto conciliador que no engañaba del todo. «Solo lo digo por su bien. Ya sabe que mi hermana Herminia siempre lo ha tenido en muy alta estima. Sería una lástima que una situación así complicara las cosas entre nuestras familias». La visita terminó con la cordialidad formal de rigor, pero Ramiro se quedó con la sensación clara de que aquello no había sido más que el primer movimiento de un juego más largo, y que Severiano no se conformaría fácilmente con haber sembrado la semilla de la duda. No se equivocaba. En las semanas siguientes, los rumores sobre Matilde empezaron a circular con más insistencia, alimentados en parte, aunque nunca de manera que pudiera probarse directamente, por comentarios que Severiano dejaba caer aquí y allá, en el pueblo, entre los comerciantes, entre las familias de otras haciendas de la región. Se decía que aquella mujer había llegado a El Encinar con intenciones oscuras, que se había aprovechado de la inocencia de un niño para infiltrarse en la casa de un hombre rico y solitario, que su historia de orfandad y pobreza escondía, en realidad, una ambición calculada de asegurarse una posición ventajosa a través del matrimonio. Matilde empezó a notar las miradas de reojo cuando acompañaba a doña Candelaria al pueblo a hacer las compras semanales, los cuchicheos que se interrumpían de manera demasiado abrupta cuando ella se acercaba, la frialdad repentina de algunas familias que antes la habían tratado con normalidad. No dijo nada al respecto, guardándose el dolor de aquellas habladurías con la misma dignidad silenciosa con que había sobrellevado el resto de su vida, pero el peso de aquellas miradas empezó a hacer mella en la seguridad frágil que había ido construyendo dentro de la hacienda. Fue durante una de esas visitas al pueblo cuando ocurrió el encuentro que Ramiro descubriría después, un encuentro que marcaría el inicio del conflicto abierto entre él y Severiano. Matilde se había quedado un momento sola frente a la tienda de abarrotes mientras doña Candelaria terminaba de negociar el precio de unas telas. Y fue entonces cuando Severiano, que había estado esperando pacientemente una oportunidad como esa, se acercó a ella con la sonrisa cortés que reservaba para las ocasiones en que necesitaba parecer amable, mientras decía cosas que no lo eran en absoluto. «Usted debe ser la famosa señorita Matilde», dijo, quitándose el sombrero con una formalidad exagerada. «He escuchado mucho sobre usted». Matilde lo miró con cautela, reconociendo de inmediato, por la manera en que los peones de la región hablaban de él, que se trataba de don Severiano Barrón, el hacendado vecino. «No sé qué habrá escuchado don Severiano», respondió con calma, «pero le aseguro que la mayoría de lo que se dice en este pueblo suele estar bastante alejado de la verdad». Severiano rió, un sonido seco que no transmitía ninguna calidez real. «Admiro su franqueza, señora. Permítame ser igualmente franco con usted. Sé exactamente qué es lo que está buscando. Una mujer sola, sin familia, sin dinero, encuentra la oportunidad perfecta en un hombre rico que todavía llora a su esposa muerta. Es una historia vieja, señora. La he visto repetirse muchas veces». Matilde sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura con el mismo esfuerzo silencioso que había aprendido a lo largo de toda una vida de adversidades. «No sé qué es lo que usted cree saber sobre mí, don Severiano, pero le puedo asegurar que no busco nada que no me haya ganado con mi propio trabajo». «El trabajo es una cosa, señora», respondió Severiano, acercándose un paso más, bajando la voz hasta un tono que pretendía ser confidencial, pero que llevaba una amenaza clara por debajo. «Y el matrimonio es otra muy distinta. Le aconsejo por su propio bien que no se haga ilusiones que después le costarán muy caras. Don Ramiro es un hombre de honor,
y los hombres de honor no se casan con sirvientas, por más que sus hijos las traigan a casa disfrazadas de esposas. Con eso, Severiano se despidió con una inclinación exagerada de cabeza y se alejó, dejando a Matilde temblando de una mezcla de indignación y de dolor que le costó ocultar cuando doña Candelaria salió de la tienda apenas un minuto después. —¿Está usted bien, Matilde? —preguntó la anciana, notando de inmediato el rostro pálido de la joven. —Sí, doña Candelaria, solo un poco de frío. Doña Candelaria no insistió en ese momento, pero guardó en su memoria, con la atención minuciosa que la caracterizaba, la manera en que don Severiano se había alejado de la tienda y ató cabos con la rapidez de quien lleva décadas leyendo las intenciones ajenas. Lo que Matilde no sabía era que aquel encuentro había sido presenciado en parte por Vicente, que esperaba con la carreta a poca distancia y que, sin poder escuchar las palabras exactas, había visto con claridad la actitud amenazante de Severiano y la incomodidad evidente de Matilde. Aquella misma noche, con la lealtad de 20 años de servicio, Vicente se armó de valor para contarle a Ramiro lo que había visto. Don Ramiro, dijo, mientras ayudaba a desencillar el caballo al final del día, no es de mi incumbencia, pero creo que debe usted saber que don Severiano se acercó a hablar con la señorita Matilde hoy en el pueblo. No sé qué le dijo, pero ella se veía muy afectada después. Ramiro sintió que algo dentro de él se endurecía con una furia fría que llevaba mucho tiempo sin experimentar. No dijo nada en ese momento, pero decidió, con la determinación silenciosa que lo caracterizaba, que necesitaba hablar con Matilde directamente. La encontró esa misma noche en el patio trasero, sentada bajo la luz de la luna, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando hacia el molino que ya empezaba a girar con regularidad, produciendo un sonido suave y constante que se había convertido en parte del paisaje sonoro de la hacienda. —¿Está usted bien, Matilde? —preguntó Ramiro, sentándose a una distancia respetuosa junto a ella, usando su nombre de pila por primera vez, sin el título formal que había mantenido hasta entonces. Matilde lo miró, sorprendida por la pregunta directa y por el cambio en el trato. —Sí, don Ramiro —respondió, aunque la voz le tembló ligeramente al decirlo—. Vicente me contó que Severiano habló con usted hoy. Matilde bajó la mirada, debatiéndose entre la vergüenza de admitir lo ocurrido y el deseo de no ocultarle nada a un hombre que poco a poco había ganado su confianza de una manera que ella misma no terminaba de comprender del todo. —No fue nada importante —dijo finalmente, aunque la manera en que sus manos se apretaban entre sí delataba que sí lo había sido. —Matilde —insistió Ramiro, con una suavidad que contrastaba con la firmeza de sus palabras—, necesito que me diga la verdad. Si Severiano le faltó al respeto de alguna manera, tengo derecho a saberlo. Y entonces, con la voz quebrándose apenas al final, Matilde le contó lo que Severiano le había dicho, las insinuaciones sobre sus supuestas intenciones ambiciosas, la advertencia velada de que jamás sería considerada digna de un hombre de honor como Ramiro. Mientras hablaba, sintió que las lágrimas que había contenido durante meses, desde la muerte de su tía, desde la pérdida de su casa, desde tantos meses de sobrevivir con la dignidad apretada entre los dientes, finalmente empezaban a desbordarse, silenciosas, resbalando por sus mejillas sin que ella hiciera nada por detenerlas. Ramiro sintió que la furia que había estado conteniendo desde que Vicente le contó lo ocurrido se transformaba en algo más profundo, una necesidad urgente de proteger a aquella mujer que, sin buscarlo, se había convertido en algo esencial para el equilibrio frágil que su familia había recuperado. Con un gesto instintivo, tomó la mano de Matilde entre las suyas. Un gesto que no tenía nada que ver con las herramientas del molino esta vez, sino con la necesidad simple y humana de ofrecer consuelo. Severiano no tiene ningún derecho a hablarle así, dijo con una voz grave que llevaba una determinación nueva. Y le prometo que esto no va a quedar así. Matilde levantó la mirada hacia él, sorprendida por la intensidad de aquella promesa, y por un momento, bajo la luz plateada de la luna,
con el sonido constante del molino de fondo, ambos se quedaron mirándose sin decir nada más, conscientes de que algo había cambiado de manera irreversible entre ellos. «No es necesario que haga nada, don Ramiro», dijo finalmente Matilde, retirando su mano con suavidad, más por miedo a lo que estaba sintiendo que por rechazo real. «Yo puedo soportar las habladurías. Ya he soportado cosas peores». «Pero no debería tener que hacerlo», respondió Ramiro con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «No en mi casa, y no bajo mi protección». Aquella conversación marcó un punto de inflexión silencioso en la relación entre ambos, aunque ninguno de los dos se atrevió todavía a nombrar directamente lo que estaban haciendo. Pero la determinación de Ramiro de proteger a Matilde de los ataques de Severiano se volvió, a partir de esa noche, una prioridad que no estaba dispuesto a negociar. Severiano, sin embargo, no era hombre que se rindiera fácilmente ante un primer fracaso. Al ver que sus insinuaciones directas a Matilde no habían logrado el efecto deseado de ahuyentarla, y al enterarse, a través de sus propios informantes en la región, de que Ramiro había reaccionado con firmeza en su defensa, comprendió que necesitaba cambiar de estrategia. Si no podía deshacerse de aquella mujer a través de amenazas veladas, tendría que atacar el asunto desde un ángulo más público, más difícil de ignorar. Convocó una reunión con el pretexto de discutir asuntos relacionados con la próxima feria ganadera de la región, a la que invitó a la mayoría de los hacendados importantes de la zona, incluido, por supuesto, Ramiro. Fue durante esa reunión, celebrada en la propia hacienda de Severiano, ante una decena de hombres influyentes de la región, cuando decidió llevar su ataque al terreno público. Después de discutir los asuntos oficiales de la reunión, cuando la conversación se relajó hacia temas más informales, Severiano, con la sutileza calculada que lo caracterizaba, dirigió el tema hacia la situación de Ramiro. «Ramiro, amigo mío», dijo, con una sonrisa que pretendía ser cordial ante los demás presentes, «todos aquí te apreciamos y respetamos como hombre de bien que eres. Por eso mismo, como amigos, creemos que es nuestro deber hablarte con franqueza sobre los rumores que corren en la región». Ramiro sintió que todas las miradas se posaban sobre él y comprendió de inmediato hacia dónde se dirigía la conversación. «No hace falta que hablemos de rumores, Severiano», respondió con calma controlada. «Si tienes algo que decirme, dilo directamente». «Muy bien», dijo Severiano, disfrutando visiblemente del momento. «Se dice que has traído a vivir a tu casa a una mujer sin familia, sin fortuna, sin ninguna referencia clara sobre su procedencia, y que le has dado un trato que va mucho más allá de lo que correspondería a una simple empleada. Se dice incluso que tu propio hijo participó en una maniobra bastante peculiar para presentártela como si fuera su futura esposa. Entenderás, Ramiro, que estas cosas preocupan a quienes te apreciamos, no solo por tu reputación, sino por la de tu hijo, que algún día heredará esta hacienda y necesitará el respeto de toda la región». Un silencio incómodo se instaló entre los hombres presentes, algunos asintiendo con la cabeza en un gesto que mostraba su acuerdo tácito con las palabras de Severiano, otros simplemente evitando la mirada de Ramiro con la incomodidad de quien no quiere involucrarse en un conflicto ajeno. Ramiro sintió que la furia que había estado conteniendo desde la conversación con Matilde bajo la luna se encendía otra vez, pero se obligó a mantener la compostura, consciente de que una reacción desmedida solo alimentaría aún más los rumores que Severiano buscaba propagar. «Agradezco su preocupación, caballeros», dijo, con una voz que mantenía un control férreo pese a la tensión evidente. «Pero les recuerdo que mis asuntos domésticos son míos y de nadie más. La señora Matilde Escalante trabaja en mi casa con toda honestidad, y su presencia allí ha traído más bien que cualquier chisme malintencionado que se haya inventado en su contra». «Nadie está dudando de su honestidad, Ramiro», intervino otro de los hacendados presentes, un hombre mayor de apellido Guzmán que había sido amigo cercano del padre de Ramiro.
pero debes entender que las apariencias importan en nuestra posición. Una mujer sin familia conocida, viviendo bajo el mismo techo que un hombre viudo, por más honestas que sean las intenciones de ambos, siempre dará pie a especulaciones. Ramiro respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas miradas, de aquella presión social que llevaba generaciones dictando cómo debían comportarse los hombres y las mujeres de su posición. «Con permiso, caballeros», dijo finalmente, poniéndose de pie con una dignidad que no admitía réplica. «Creo que ya hemos discutido suficiente sobre asuntos que no les incumben». Se retiró de aquella reunión con el orgullo herido, pero también con una claridad nueva que empezaba a cristalizarse dentro de él. Comprendió, mientras cabalgaba de regreso a su hacienda bajo el cielo ya oscurecido, que Severiano no se detendría ahí, y que el conflicto que se avecinaba requeriría de él una decisión que llevaba semanas postergando, quizás por miedo, quizás por la costumbre arraigada del duelo, quizás simplemente porque nunca había tenido que enfrentar una elección tan clara entre lo que la sociedad esperaba de él y lo que su propio corazón, tímidamente, empezaba a reclamar. Cuando llegó a la hacienda, encontró a doña Candelaria esperándolo despierta, sentada en la cocina con una taza de atole entre las manos, como si hubiera intuido que aquella noche su patrón necesitaría a alguien con quien hablar. «¿Cómo estuvo la reunión, don Ramiro?», preguntó, aunque por el rostro tenso de él ya intuía la respuesta. «Como me lo esperaba», respondió Ramiro, sentándose pesadamente en una silla de la cocina, algo que rara vez hacía, prefiriendo siempre la formalidad del comedor o del despacho. Severiano decidió hacer público lo que hasta ahora solo había insinuado en privado. Doña Candelaria asintió, sirviéndole una taza de atole sin que él lo pidiera, con la naturalidad de quien ha cuidado de aquella familia por más de 3 décadas. Se quedó en silencio un momento, sopesando sus palabras con el cuidado de quien sabe que el momento de hablar, después de tanto tiempo observando en silencio, finalmente había llegado. «Don Ramiro», dijo finalmente con una voz suave pero firme, «llevo 35 años en esta casa. Conocí a sus padres, lo vi crecer a usted, estuve presente en su boda con la señora Leonor, que en paz descanse, y ayudé a criar a Emiliano cuando el dolor no le dejaba a usted casi ni levantarse de la cama. Con ese derecho que me ha dado el tiempo, me voy a permitir decirle algo que quizás no quiera escuchar». Ramiro levantó la vista, sorprendido por la solemnidad inusual en el tono de doña Candelaria, pero no la interrumpió. «¿Usted cree que guardando esta casa exactamente como la dejó la señora Leonor, sin mover un solo mueble, sin volver a mirar a ninguna mujer, cargando este silencio durante 4 años, está protegiendo su memoria? Pero yo, que la conocí bien, que la vi enamorarse de usted, que la vi feliz en esta misma cocina enseñándome recetas nuevas, le puedo decir con toda seguridad que la señora Leonor jamás hubiera querido esto para usted. Ella no era mujer de sacrificios inútiles. Lo que usted está haciendo, don Ramiro, no es proteger su memoria, es solamente prolongando su propia soledad, y de paso, la de su hijo, que necesita ver a su padre volver a vivir, no solamente a sobrevivir». Las palabras de doña Candelaria cayeron sobre Ramiro con el peso exacto de una verdad que llevaba años evitando enfrentar. Se quedó en silencio un largo momento, con la taza de atole entre las manos, sintiendo que algo dentro de él, algo que llevaba 4 años completamente cerrado, empezaba a resquebrajarse con la fuerza de esa confrontación amorosa, pero directa. «¿Usted cree que Leonor lo hubiera aprobado?», preguntó finalmente con una voz que sonaba más vulnerable de lo que doña Candelaria le había escuchado en años. «Yo no puedo hablar por los muertos, don Ramiro», respondió ella con dulzura, «pero conocí a esa mujer, y le puedo asegurar que su mayor deseo, si pudiera hablar hoy, sería verlo a usted feliz otra vez, y ver a su hijo crecer en una casa llena de vida, no en un mausoleo silencioso».
Ramiro no respondió nada más esa noche, pero cuando finalmente se retiró a su habitación, se detuvo un momento frente al cuarto de costura que había permanecido cerrado durante 4 años, el mismo cuarto que Matilde ahora usaba, y por primera vez desde la muerte de Leonor, sintió que la idea de abrir esa puerta, tanto literal como simbólicamente, no le provocaba dolor, sino algo parecido al alivio. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente. Severiano, envalentonado por el apoyo tácito de otros hacendados de la región, empezó a presionar de manera más directa, insinuando en público que consideraría un insulto personal si Ramiro no tomaba medidas para resolver lo que él llamaba, con desprecio apenas disimulado, la situación irregular de su casa. Incluso llegó a sugerir en una visita posterior a la hacienda que si Ramiro no actuaba con prontitud, él mismo se vería obligado, por el bien de la reputación de ambas familias vecinas, a intervenir de maneras que Ramiro preferiría evitar. Fue durante esta visita, la más tensa de todas hasta el momento, cuando Severiano finalmente cruzó la línea que separaba las amenazas veladas de las exigencias abiertas. Llegó sin previo aviso una tarde, encontrando a Matilde en el patio trasero, supervisando el trabajo casi terminado del molino, que ya giraba con regularidad, produciendo pequeñas cantidades de harina que Petra usaba con orgullo en la cocina. Emiliano estaba cerca, ayudando con algunas tareas menores, y Ramiro se encontraba revisando cuentas en el despacho cuando Vicente le avisó de la llegada inesperada del vecino. Ramiro salió a recibirlo con la formalidad fría que la situación exigía, pero Severiano, sin siquiera esperar los saludos protocolares de rigor, caminó directamente hacia donde estaba Matilde, seguido de cerca por un Ramiro cuya tensión crecía con cada paso. «Señora Escalante», dijo Severiano con una voz que llevaba ya poco de la cortesía fingida de sus encuentros anteriores. «He venido a exigir, en nombre de la decencia de esta región, que abandone usted esta propiedad de inmediato. Su presencia aquí ha causado ya suficiente escándalo, y no voy a permitir que continúe manchando el nombre de una familia que ha sido, durante generaciones, ejemplo de honor en casas grandes». Matilde sintió que el color se le iba del rostro, pero antes de que pudiera responder, Ramiro se interpuso entre ella y Severiano, con una furia contenida que finalmente empezaba a desbordarse tras semanas de tensión acumulada. «Ya es suficiente, Severiano», dijo, con una voz que resonó por todo el patio, lo bastante fuerte para que los peones cercanos y la propia doña Candelaria, que había salido alarmada al escuchar las voces, pudieran escucharla con claridad. «Esta es mi casa, y esta mujer está bajo mi protección. Nadie, ni tú ni nadie más en esta región, tiene derecho a exigirle nada». Emiliano, que había corrido a esconderse detrás de doña Candelaria al escuchar el tono elevado de las voces, observaba la escena con los ojos muy abiertos, comprendiendo con la intuición aguda de los niños que aquel momento era importante, quizás el más importante que había presenciado en su corta vida. Severiano, lejos de retroceder, insistió con una arrogancia que revelaba finalmente sus verdaderas intenciones. «Ramiro, seamos razonables. Todos sabemos que esta mujer llegó aquí gracias a la manipulación de un niño ingenuo y que se ha aprovechado desde entonces de tu soledad para asegurarse una posición que jamás hubiera podido conseguir por sus propios méritos. Mándala de regreso al pueblo, cásate con mi hermana como siempre debió ser, y todo este escándalo quedará olvidado en unas semanas. Es lo más sensato para ti, para tu hijo y para el futuro de esta hacienda». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso el sonido constante del molino pareció detenerse en la memoria de todos los presentes, aunque en realidad continuaba girando de fondo, testigo silencioso de aquel momento decisivo. Ramiro miró a Severiano con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, y luego,
con la misma calma, se giró hacia Matilde, que esperaba de pie, con las manos temblorosas pero la barbilla en alto, negándose a mostrar la vergüenza que otros hubieran esperado de ella. «Matilde», dijo Ramiro, con una voz que ya no era la del hacendado formal, sino la de un hombre que finalmente había tomado una decisión que llevaba semanas gestando. «¿Podría usted acompañarme un momento?» Matilde asintió, confundida, y Ramiro la tomó suavemente del brazo, guiándola hasta quedar a su lado, frente a Severiano, frente a los peones que observaban la escena sin atreverse a moverse, frente a doña Candelaria y Emiliano, frente a Vicente, que había dejado caer las riendas del caballo que sostenía. «Severiano», dijo Ramiro con una voz clara y firme que no dejaba lugar a dudas, «quiero que escuches esto bien, porque no pienso repetirlo. Esta mujer no es una intrusa en mi casa, no es una ambiciosa que se aprovechó de mi hijo ni de mi soledad. Es la persona que sin buscarlo le devolvió la vida a esta hacienda y a esta familia. Y no voy a permitir que ni tú ni nadie más en esta región decida quién tiene derecho a permanecer bajo mi techo». Se giró hacia Matilde, que lo miraba con los ojos llenos de una emoción que apenas podía contener, y continuó, con una voz que ahora se dirigía únicamente a ella, aunque todos los presentes pudieran escucharla. «Matilde, no sé si es demasiado pronto para decir esto, y no espero que usted sienta lo mismo que yo, pero necesito que sepa, delante de todos, que su lugar en esta casa no depende de la opinión de nadie más que de la mía. Y mi decisión es que se quede, no como empleada, sino como la mujer que ha elegido este hogar y a la que este hogar ha elegido también». Un murmullo recorrió a los peones presentes y Severiano, con el rostro rojo de furia e indignación, dio un paso atrás, comprendiendo que había perdido aquella batalla de manera pública e irreversible. «Te vas a arrepentir de esto, Ramiro», dijo, con voz cargada de rencor mientras se dirigía hacia su caballo. «Toda la región sabrá lo que has hecho». «Que lo sepan», respondió Ramiro, sin ápice de duda en su voz. «No tengo nada que ocultar ni de qué avergonzarme». Severiano montó su caballo y se marchó al galope, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio cargado de la tensión que apenas empezaba a disiparse. Ramiro se quedó de pie, todavía sosteniendo el brazo de Matilde, y cuando finalmente se giró hacia ella, encontró que las lágrimas corrían libremente por su rostro, aunque esta vez no eran lágrimas de dolor. «¿Por qué hizo esto, don Ramiro?», preguntó ella, con la voz quebrada, delante de todos. «Porque ya me cansé de vivir por el pasado, Matilde», respondió él, con una sinceridad que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «Y porque usted, sin proponérselo, me enseñó que se puede honrar lo que se perdió sin dejar de vivir lo que todavía puede llegar». Emiliano, incapaz de contenerse por más tiempo, corrió hacia ellos y se abrazó a las piernas de ambos, con una alegría desbordante que no necesitaba palabras. Doña Candelaria, desde la distancia, se secó una lágrima furtiva con el borde del delantal. Y Vicente, sonriendo por primera vez en semanas, retomó las riendas del caballo que había soltado, murmurando entre dientes que ya era hora. Ramiro y Matilde se quedaron ahí un momento más, de pie en el patio, con el sonido constante del molino girando de fondo, un sonido que ya no representaba solamente la reparación de una vieja maquinaria, sino el símbolo vivo de todo lo que había vuelto a moverse en aquella casa después de años de estar detenido. No dijeron nada más en ese momento. No hacía falta. El silencio compartido, mirando ambos hacia el horizonte, donde el sol de la tarde empezaba a teñir de dorado el bosque de encinos, decía más que cualquier palabra que hubieran podido pronunciar. Los días que siguieron a la confrontación con Severiano trajeron consigo una calma nueva a la hacienda El Encinar, una calma distinta a la que había reinado durante los 4 años de duelo silencioso de Ramiro. Esta vez, una calma llena de vida, de proyectos, de una esperanza que se había ido construyendo despacio, sin prisas, con la paciencia de quien sabe que las cosas importantes no se apresuran. Severiano,
Pese a sus amenazas, no logró el efecto que esperaba. La región, lejos de condenar a Ramiro por su decisión, terminó por admirar el valor con el que había defendido públicamente a Matilde, y las habladurías, con el tiempo, se fueron apagando ante la evidencia de que aquella mujer había traído solamente bienestar a la casa de los Villaseca. Incluso don Guzmán, el hacendado mayor que había intervenido en la reunión de Severiano, terminó por visitar la hacienda semanas después para presentar sus respetos a Matilde y disculparse, con la torpeza propia de un hombre acostumbrado a las viejas costumbres, por haber dudado de su honestidad. Una tarde, varios días después de la confrontación pública, Ramiro buscó a Matilde en el patio trasero, donde ella se encontraba, como tantas otras tardes, cosiendo bajo la sombra del encino más grande de la propiedad, mientras el molino giraba a lo lejos con un sonido que ya formaba parte inseparable del paisaje sonoro de la hacienda. Matilde dijo, sentándose junto a ella con una formalidad que contrastaba de manera casi tierna con la cercanía que habían construido durante los últimos meses: «Necesito hablarle de algo importante». Ella dejó su costura a un lado, notando el nerviosismo inusual en la voz de Ramiro, un hombre que rara vez mostraba vacilación en nada de lo que hacía. «Usted llegó a esta casa por la valentía de un niño de 9 años», continuó él, con una sonrisa que le suavizaba el rostro de una manera que Matilde había aprendido a atesorar en los últimos meses. «Pero se quedó, porque yo la elegí, día tras día, sin necesitar que nadie me lo recordara. Y ahora, delante de usted, sin la insistencia de Emiliano, sin la presión de las circunstancias, quiero preguntarle algo que llevo semanas pensando». Se puso de pie, y con una torpeza que resultaba enternecedora en un hombre acostumbrado a la firmeza en todo lo que hacía, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos curtidas de trabajo entre las suyas. «Matilde Escalante, ¿me haría el honor de convertirse en mi esposa?». Matilde sintió que el corazón se le detenía un instante, y las lágrimas, otra vez, empezaron a resbalar por su rostro, aunque esta vez acompañadas de una sonrisa que no podía contener. Pero antes de responder, necesitaba decir algo que llevaba semanas guardándose, algo que necesitaba aclarar antes de dar el paso más importante de su vida. Don Ramiro dijo, con la voz temblorosa pero firme, antes de responder: «Necesito saber una cosa. Necesito estar segura de que no estoy ocupando el lugar de nadie más en su corazón, de que esto que siente por mí es real, y no solamente la necesidad de llenar un vacío que dejó su esposa». Ramiro la miró con una ternura profunda, comprendiendo la validez absoluta de aquella duda. «Leonor tendrá siempre un lugar en mi memoria, Matilde», respondió con sinceridad. «Pero ese lugar es solamente suyo, y no compite con el que usted ha construido en mi corazón con sus propias manos, con su propio trabajo, con su propia bondad. Usted no vino a reemplazar a nadie, vino a devolverle la vida a esta casa, y de paso, a devolvérmela a mí también». Matilde, finalmente convencida, asintió entre lágrimas, y con una voz que apenas era un susurro, respondió: «Sí, Ramiro, acepto». La noticia se extendió rápidamente por toda la hacienda, y la celebración que siguió, aunque sencilla, estuvo cargada de una alegría genuina que contrastaba enormemente con el silencio que había reinado en aquella casa durante tantos años. Doña Candelaria, con lágrimas de felicidad que no intentó disimular, preparó un banquete especial con la ayuda de Petra, y los peones de la hacienda, que habían visto crecer aquella historia semana tras semana, se unieron a la celebración con música y con la alegría honesta de quienes habían presenciado, casi como testigos privilegiados, el renacimiento de una familia entera. Emiliano, sentado esa noche entre su padre y quien pronto sería su madrastra, aunque él ya la consideraba, en su corazón, mucho más que eso, observaba todo con la satisfacción tranquila de quien ha visto su plan cumplirse de una manera mucho más hermosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. Antes de irse a dormir, se sentó un momento a solas en su cuarto,
con el cuaderno donde solía escribir sus pensamientos, un hábito que Matilde misma le había enseñado semanas atrás, y con la letra cuidadosa de un niño de 9 años que ya empezaba a entender algunas de las lecciones más importantes de la vida, escribió: «Ese día entendí que no encontré una esposa para mi papá. Solo encontré a la mujer que le devolvió la alegría a nuestro hogar». Cerró el cuaderno, apagó la vela junto a su cama y se durmió, por primera vez en mucho tiempo, con la certeza tranquila de que la casa entera, con su molino girando allá afuera, bajo las estrellas de Chihuahua, había vuelto, finalmente, a estar completa. Si esta historia le tocó el corazón, como nos tocó a nosotros al escribirla, déjenos su like y suscríbase a Cuentos del Viejo Campo para no perderse ninguna de nuestras historias. Cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien pequeño, con su inocencia, le ayudó a ver algo que usted mismo no podía ver? Nos encantaría leer su experiencia.